Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, por canal YouTube de Ramiro Molina Cedeño y en el muro de Facebook de Cita con la Memoria. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje e intelectual manabita, con quien, en una retrospectiva histórica, conversaremos sobre Manabí y sus espacios culturales, sobre los intelectuales que ayudaron a forjar este Manabí del presente. Un personaje que participó activamente en el desarrollo cultural de nuestra provincia, oriundo del Cantón Bolívar, de su cabecera principal Calcheta, radicado en Portoviejo desde temprana edad y finalmente radicó su estadía y su vida en la ciudad capital, en Quito. Me refiero a Nelson Vera Loro, autor de varias obras de importancia en el campo de la novela y también en el jurídico. En este campo literario, en donde prevalece el cuento y la novela como géneros predilectos de Nelson Vera Loro. En una retrospectiva histórica, dialogaremos en esta mañana con Nelson Vera Loro sobre estos hermosos tópicos del quehacer cultural en Manabí. Buenos días, estimado Nelson Vera Loro. Es un honor y un gusto tenerte en este espacio de Cita con la Memoria. Buenos días, mi apreciado Ramiro. Un cordial saludo para la audiencia de Radio San Gregorio y un agradecimiento para ti por esa generosa invitación a tu importante y trascendente programa. Gracias, Nelson. Como lo dije, es un alto honor conversar contigo, con un intelectual que dio mucho lustre a la provincia de Manabí en materia cultural y también en materia jurídica, no solamente porque destacó por sus conocimientos que lo llevaron a ocupar importantísimos cargos a nivel nacional, tanto en la subsecretaría de Educación en un tiempo, pero siempre metiéndose allí en el campo donde más más álgido, más fuerte, en la Procuraduría General del Estado. Nelson, la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, allá por 1944, fue un punto de arranque para que se propiciara un encuentro nacional de artistas y de gestores culturales, de intelectuales. Una Casa de la Cultura Nacional que buscó coadyuvar tanto al fomento como a la expresión de nuestros valores culturales, así como también a impulsar el arte, el pensamiento, la investigación científica como pilares fundamentales para el desarrollo nacional. Una Casa de la Cultura Nacional que estuvo abanderada en sus primeros momentos por intelectuales que cobijaban su pensamiento y sus principios ideológicos en una militancia de izquierda. Ese abanderamiento de tipo político, ideológico, ¿qué tanto bien le hizo al desarrollo cultural del país? ¿Qué tanto bien le hizo la existencia de la Casa de la Cultura Nacional al desarrollo cultural del Ecuador? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, a mí me parece que fue fundamental. Me parece, estimado Ramiro, que fue fundamental la creación de la Casa de la Cultura Nacional, gerenciada y presidida por el famoso escritor Benjamín Carrión, para que se proyectaran en el concierto nacional y hasta internacional numerosos movimientos de intelectuales, y no solamente en las letras, sino, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Con valores que en realidad adquirieron nombradía universal. Esa proyección de la Casa de la Cultura, que iba anclada con la historia nacional e internacional, obviamente, como tú bien lo manifiestas, tuvo una orientación de izquierda. Y esa proyección siguió hasta nuevos rumbos y hasta nuevas épocas. Es interesante porque inclusive observa tú que ahí se crearon movimientos culturales, por ejemplo en Quito, el Grupo Camino, el Grupo Umbral, el Grupo Sáncico, ¿no?
Luego teníamos el grupo Madrugada, y esta proyección también se dio en la mayoría de provincias del Ecuador, inclusive pues nuestra provincia de Manabí, ¿no? Entonces sí fue fundamental la creación. Porque la Casa de la Cultura se crea prácticamente cuando empieza a ganar espacio la plástica ecuatoriana, Yiquinman, estaba Guayasamín, ¿ya? Estaban algunos pintores de reconocida trayectoria y reconocido valor a nivel nacional e internacional. Pero es una continuidad de todo ese pensamiento social que se empieza a forjar desde la década del 20-30. Ese nuevo pensamiento social que se apega mucho más a la defensa del indigenismo, a la defensa de los valores sociales humanos que tanto se habían decaído, producto de haber estado con un estado de sometimiento cultural de mucho tiempo anterior. Así se proyecta la Casa de la Cultura sobre esas bases. Lógico, y ahí germina, por ejemplo, el Huasipungo de Jorge Casa, ¿no? Como tú bien lo manifiestas, ¿no? Germina la trayectoria de Alfredo Paredes Díaz Canseco y de tantos escritores, ¿no? Y asimismo, pues los pintores que tú ya designaste también, habría que incluir también luego pues a Osvaldo Viteri, a Nilo Yepes y tantos otros, ¿no? Claro, Que se proyectaron a nivel nacional e internacional. Nelson, entre los objetivos de esa naciente Casa de la Cultura del Ecuador, liderada por Benjamín Carrión, es más, Benjamín Carrión estuvo en tiempos de dictadura deportado, estuvo confinado en Jaramijó en sus momentos. Allá fue exiliado porque anteriormente, en décadas anteriores, antes de mediados del siglo XX, prácticamente a todos aquellos personajes que no eran afines a un gobierno de turno, eran confinados al oriente ecuatoriano o a Galápagos o fuera del Ecuador. La mayoría iban hacia Chile, ¿ya? Y otros cuyas sentencias eran más leves, se los confinaban a lugares distantes como por ejemplo Jaramijó, acá en Manabí. Y ahí llegó algún momento Benjamín Carrión y se encantó con la geografía, con la naturaleza de Jaramijó y luego con la geografía y la naturaleza y los pueblos culturales existentes en Manabí. Y dijo, en Manabí es una tierra de novela y para novelistas. ¿Cuándo construiremos novelistas en Manabí? Ese es un tema que nos llama a recapacitar mucho, por cuanto Manabí hasta esos tiempos, hasta mediados del siglo XX, está huérfano de desarrollo cultural, parece. No hay una orientación determinada. Sí. Y aparece la Casa de la Cultura, porque entre los objetivos de la Casa de la Cultura Nacional está la creación, propiciar la existencia de capítulos provinciales de la Casa de la Cultura. Y se crea aquí también en Manabí, allá por el año 47, liderado de la mano, asimismo por otro individuo de tendencia socialista, como fue Macario Gutiérrez Solórzano, y lo hizo en compañía de otro gran valor manabita, nacional e internacional, como Horacio Hidrogo Velázquez, el viejo Horacio, como le decía, ese poeta inmenso que cambió su poética del modernismo romántico a una poesía social humanista profunda. Esa Casa de la Cultura que se crea en la década del 40 aquí en Manabí, fue realmente la institución que propició el desarrollo cultural de nuestra provincia, o en nuestra provincia anteriormente ya existían movimientos culturales que propiciaban y fomentaban este tipo de actividades que iban a dar espacio al desarrollo cultural de nuestra provincia. ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ya existían movimientos culturales anteriores a la creación del núcleo de Manabí en la Casa de la Cultura. Es importante reseñar, por ejemplo, el grupo Argos, ¿no? El grupo Argos, donde también estuvo integrado Horacio Hidrogo Velázquez, entre otros, ¿no? Entonces ya existía el germen cultural de
la provincia, ¿no? Y como tú bien manifiestas, pues lamentablemente la novela no se proyectaba en ese entonces, ¿no? Es a partir de Horacio Hidrobo Velázquez que se comienza ya a proyectar con mucha fuerza y con mucho prestigio la novela manabita, ¿no? ¿Tú crees, Nelson, de que esa Casa de la Entonces sí Cultura... existieron grupos anteriores ¿Tú crees, dispersos. tú crees que esa Casa de la Cultura fue el bastión principal, el baluarte para que Manabí empezara a tener valores culturales, personajes que destacaran a nivel nacional? ¿Tú crees que fue ese el arranque de todo ese proceso de desarrollo cultural? A mí me parece que fue un arranque interesante porque, como te digo, de ahí surgen pues escritores que realmente se proyectaron a nivel nacional e internacional, ¿no? Ahí sí ya con la novela también, ¿no? Y está Horacio Hidrobo, está Velázquez, está Otón Castillo Vélez, está Otón Osvaldo Castro Intriago, ¿no? Está posteriormente Luis Félix López y la modesta novela mía, según lo consigna Horacio Hidrobo en la historia de la novela manabita, ¿no? Claro, para esos tiempos también existían otros géneros como la oratoria, en la La que oratoria. destacaron mucho. El mismo Macario Gutiérrez Solórzano fue un gran orador. Eh, Aquiles Valencia Rodríguez, uno de los grandes oradores con que contó la historia manabita, cultural manabita en esos tiempos, de los 30 hasta los 60, ¿ya? Y que destacó mucho en el campo jurídico. ¿Ya? Cicerón Robles Velázquez, y así muchos que existieron y Rubén siguieron. Darío también, Rubén Darío Rubén Morales, Darío pues, Morales, Rubén Darío Morales Mendoza. Morales Mendoza, sí. En el teatro, por ejemplo, destacaron a lo menos personajes como la familia de los Macías Parrales, ¿no? Sí, sí. Eh, Luego viene Roselena Falconi también en teatro, ¿no? Y música, ¿no? Nelson, tus estudios secundarios los realizaste en el Colegio Nacional Olmedo. Podríamos decir que ese colegio fue la cuna del pensamiento académico e intelectual manabita durante todo el siglo XX. Tu juventud se vio envuelta en una época muy especial, donde intelectuales, artistas de nuestra provincia, en todos los géneros, estaban ansiosos de mostrarse ante el público, de mostrar sus expresiones de arte y cultura. La década de fines del 50 y del 60 fueron fundamentales para el surgimiento de una nueva generación de valores. Fue una década de realizaciones culturales, de conformación de múltiples agrupaciones culturales, musicales, en el mismo campo del teatro. Podemos considerar que los procesos revolucionarios que se llevaron en Centroamérica, Cuba como ejemplo, con la figura del Che, con la figura de Fidel, ese proceso revolucionario que empieza a dar resultados de los hippies allá en Estados Unidos y que enervan una juventud y se oponen a los sistemas guerreristas y a los sistemas de sometimiento del pensamiento, ¿ya? Todo por esas corrientes que venían desde Europa, ¿ya? ¿Tú crees de que estos movimientos, estos procesos que se dieron en el exterior, influyeron en ese despertar cultural en la juventud manabita de la década del 50 y 60? Por supuesto, me parece que esos proyectos que se dieron en otros países se proyectaron acá en Manabí, ¿no? Orientaron el pensamiento de esa juventud que tú ves, manifiestas, tenía una serie de inquietudes para salir a la palestra provincial y luego nacional, ¿no? Entonces, pues, yo me recuerdo que cuando teníamos nosotros la revista Avance, inclusive dedicamos algunos números, algunos textos a la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? A la labor la labor heroica de Guevara, de Castro, ¿no? Entonces, nosotros sí estuvimos imbuidos por esos movimientos libertarios que se dieron en otros países, ¿no? Principalmente en Cuba. Tú me hablas de una revista, de la revista Avances, creo que por ahí tengo unos 2 o 3 números.
Fue una revista de cortísima duración. Fue una hermosa revista donde hubo la expresión de todo ese sentimiento y de todo ese pensamiento de esa nueva generación. ¿Cómo así apareció esta revista Cultural Avance? ¿Producto de qué? ¿Quiénes la conformaban? Bueno, generalmente la revista Avance la conformamos los que estábamos dentro de la cuarta dimensión, que lamentablemente no éramos muchos tampoco, ¿no? Estaba Olger Córdoba, estaba Rubén Cedeño, Manuel Andrade, en fin, ¿no? Y yo. Y lo que pasa es que es una revista que nació por la necesidad de proyectar precisamente los trabajos de esta juventud manabita, ¿no? Y contamos siempre con el apoyo del editorial Gregorio, ¿no? Cuando era de propiedad del licenciado Ángel Or. Él era un verdadero mecenas para nosotros, porque nosotros no teníamos pues, presupuestos para esas publicaciones, ¿no? Y aparentemente se la vendía, pero no era que era una situación que realmente justificara su venta. Entonces la distribuía prácticamente de cortesía, ¿no? ¿Qué pasó con la revista? ¿Por qué no se continuó? ¿Fue tal vez algún rompimiento entre sus integrantes? ¿Fue falta de apoyo? ¿Qué pasó en sí? Yo no creo que fue ni rompimiento, posiblemente ni falta de apoyo, ¿no? Lo que ocurre es que ya cada cual comenzamos a tomar nuestro propio sendero, ¿no? Entonces ya llegó un momento en que yo tuve que trasladarme a Quito, a vivir allá, igual, ¿no? En Córdoba. Un principio vivió en Estados Unidos un tiempo. Rubén Cedeño creo que se quedó en Puerto Viejo y después pasó a otras funciones en otras provincias. Entonces ya no hubo pues el contingente como para seguir publicando la revista, ¿no? Mira, Rubén Cedeño sí se quedó en Puerto Viejo, hizo su vida aquí, continuó, pero en cambio, como tú bien señalas, dos grandes valores que tal vez fueron los que iniciaron el rompimiento con los esquemas culturales establecidos en esos tiempos, con ciertos esquemas de rompimiento social, cultural, ¿ya? Porque trastocaron especialmente en el campo de la poética y en el campo de la novela, trastocaron con los sentimientos de esos tiempos. Olger Córdoba y tú, ambos salidos del Colegio Olmedo, fueron dos intelectuales que, comprometidos con ese espacio cultural, abandonaron Manabí. ¿Qué es de la vida de Olger? Porque Olger se olvidó y abandonó prácticamente ese campo poético con el que rompió los esquemas como lo hicieron los dadaístas allá en la década del 20, liderados por Hugo Mayo, por supuesto, ¿ya? Como lo hicieron múltiples generaciones intelectuales a lo largo del país. Prácticamente ustedes iniciaron ese tipo de rompimiento. Y un poco sin saberlo, sinceramente, o sea, realmente nosotros dábamos lo que podíamos hacer, nada más, ¿no? Sí, Olger Córdoba también salió de Puerto Viejo, coincidencialmente ambos nacimos en Calceta, y luego se dedicó pues acá a la cátedra universitaria y también trabajó en la Procuraduría General del Estado muchos años. Y él también un poco como que se deslindó de esta actividad poética, ¿no? Aparte de los libros que ya había publicado, eran libros pequeños que siempre publicamos allá en la editorial Gregorio, ¿no? Editorial Gregorio fue un puntal muy fuerte, muy importante para la cultura puertovejense, para la cultura manabita. Esa editorial liderada por Ángel Or y su hermano Jorge, Ángel y Jorge Lor Giler, prácticamente que abrieron las puertas para que esta editorial, que era un esfuerzo económico y un esfuerzo inmenso de parte de estos hermanos, la cultura en Manabí se desarrollara, pero también tuvo poco tiempo de existencia. ¿Cómo tú Sí, recuerdas a esos dos personajes y a esa editorial? bueno, yo los recuerdo como precursores también de la proyección cultural de Manabí en esa época. Inclusive, por ejemplo, con Ángel Lor sacamos la revista Gregorio. Él era el director y yo el subdirector. No sé si tú te recuerdas la revista Gregorio de una temática miscelánea, ¿no? Que también en cierto momento pues coadyuvó al desarrollo cultural
de la provincia, ¿no? En realidad que fueron dos, Ángel y Jorge Lord, dos hermanos que se dedicaron por entero y obviamente con los problemas económicos que, como tú bien manifiestas, pues conlleva manejar una editorial, ¿no? Sí, fueron pocos los números que se lanzaron. Yo creo que no estuvieron más allá de una veintena. Sí, fueron pocos los números de la revista Gregorio, que era Yo una revista. lamentablemente no he podido completar toda la serie, tener unos 12, 14 números. Qué interesante sería recuperar todas Sí, las ediciones de esa revista, ¿no? sí, yo tampoco no, parece mentira, pero no completé ninguna colección de la revista Gregorio, ¿no? Que la manejamos con Ángel y con Jorge Lord. Uh-huh. Y ellos también están emparentados con mi familia, pues, porque mi madre, Ángel Lord y Jorge, mi madre, pues, era prima hermana del papá de ellos, del doctor Osvaldo Lord Moreira, ¿no? De esa familia de Calceta. Es uno de los Una, personajes que yo lo menciono como uno de los genitores del progreso y del desarrollo cultural en Puerto Viejo. Un individuo que le dio mucho valor, mucha querencia, ¿ya?, a este territorio, a esta ciudad de Puerto Viejo, a pesar de no haber sido nacido aquí también. Como lo hicieron muchos de Calceta que se radicaron en Puerto Viejo y que dieron un sí, aporte importantísimo, ¿no? sí, realmente que hay muchos valores de Calceta, ¿no? Que tuvieron su proyección también provincial, y nacional e internacional, como el caso, por ejemplo, de Luis Félix López, ¿no? Que tuvo una proyección internacional con Y el su mismo actividad. Wilfrido Lor Moreira, ¿no? Wilfrido Lord Moreira también, sí, ¿no? Un ferviente defensor de García Moreno. Sí. Nelson, formaste parte de una nueva generación y al igual que lo hiciste con Nelson, con Olger, formaron ustedes parte de una nueva generación. Una generación que nació dentro de un contexto cultural que empezó a tomar fuerza en el país por el nacimiento de un movimiento de tipo contracultural en el que la juventud de entonces tomó parte. Lo hizo para sí, por su propio trabajo, quiso tomar las riendas de la cultura en Manabí, sin estar sujeta a los viejos postulados ni tampoco a las órdenes administrativas de ese sentimiento conservador de esos tiempos. Me refiero al movimiento sánscrico que en la década del 60 y 70 fue muy activo en el país y que dio paso a que las expresiones tanto de cultura y arte se hicieran populares, se mostraran en espacios públicos abiertos, se mostraran en las calles, se mostraran en los barrios de las ciudades. Ese movimiento sánscrico, ¿qué tanto influyó en ustedes y en ese desarrollo cultural que empezaron a cumplir? Bueno, todos esos movimientos culturales, incluyendo el movimiento de los sánsicos, sí influyó realmente en nuestra formación intelectual y hasta cierto punto en lo que queríamos también nosotros comunicar. Obviamente que éramos más jóvenes que ellos y además pues que recién nos iniciábamos en esta trayectoria, ¿no? Entonces sí fue fundamental el mensaje que nosotros captamos de estos grupos, principalmente del grupo Sánsrico, ¿no? En esa temporada, pues recién nosotros iniciamos, repito, nuestra actividad cultural, ¿no? Nelson, 64, 65 nació la Flor de Septiembre. Esa Flor de Septiembre que fue liderada desde su inicio por Horacio Hidrogo Peñarrera. Un trabajo que se inició como Colegio Nacional Olmedo porque fue un trabajo del Colegio Nacional Olmedo en el que participaron jóvenes intelectuales de esos tiempos, entre los que tú también estabas. ¿Consideras que la Flor de Septiembre fue un producto o un fruto de ese trabajo que iniciaron la Casa de la Cultura desde el año 47 con Macario, con el resto de integrantes de la Casa de la Cultura provincial en Manabí,
¿Tú crees que esa Flor de Septiembre fue un producto de ese desarrollo cultural que se empezó a gestar desde la década del 40 aquí en Manabí? A mí me parece que sí, fue fundamental, porque ese grupo de la generación de los 40 proyectó su obra también en intelectuales, entre ellos el mismo Horacio Drobo Peña Herrera, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental también el aporte que dio ese grupo naciente del año 40, ¿no? Como tú dices, Macario Gutiérrez, tantos otros que estaban por ahí también, ¿no? Y fue fundamental, me parece a mí, para que nazca esta Flor de Septiembre, que, como tú bien lo manifiestas, tuvo trascendencia a nivel también nacional. Yo me recuerdo que cuando estuvimos en la Secretaría del Colegio Nacional Olmedo, coadyuvamos también en la coordinación de la Flor de Septiembre. Entonces, yo sí creo que todos estos movimientos anteriores a la Flor de Septiembre, creo yo que sí proyectaron su obra en esta famosa institución de la Flor de Septiembre generada en el Colegio Nacional Olmedo. La Flor de Septiembre fue iniciada por los jóvenes intelectuales de septiembre, a partir del Colegio Nacional Olmedo. Sí. Pero fueron jóvenes que se integraron y empezaron a mostrarse y empezaron a presentar sus trabajos dentro de la Flor de Septiembre. La Flor de Septiembre hizo escuela, logró un objetivo primordial de crear nuevos valores, o fue solamente la conjunción de diferentes intelectuales que estaban en formación. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que fue una proyección para la creación de nuevos valores jóvenes de Manabí y también, obviamente, para generar una inquietud en determinados intelectuales jóvenes del Ecuador. Entonces, como que coadyuvaron ambas situaciones, ¿no? La proyección de los jóvenes nuevos valores manavitas y la proyección de otros intelectuales a nivel nacional. De ahí se generan muchos trabajos. Se genera, por ejemplo, ese trabajo, hermoso trabajo del concurso del cuento, del libro leído, ¿no? Al libro leído, sí, está bien. Creo que se inició por el 69, 70, ¿ya? Sí. Que fue sujetor principal fue el Colegio Nacional Portoviejo, de señoritas Portoviejo en ese tiempo, y que tuvo una conducción bastante positiva por parte de Ángel Amén Palma, el médico urólogo de Portoviejo. El chino Amén, como se le decía muy cariñosamente, pero en el que se mostraron también muchos valores nuevos, ¿ya? En diferentes géneros en este espacio. Se crearon muchos movimientos y se crearon también algunos grupos. ¿Qué grupos más significativos fueron los que se crearon en esa década del 60 aquí en Puerto Viejo y en Manabí, Nelson? Bueno, yo entiendo que aparte del grupo cultural de la cuarta dimensión, otros grupos se dieron, ¿no? Por ejemplo, también el grupo que manejaba el doctor Alejandro Ceballos Viteri, ¿no? Donde estaba también incluido Francisco Villamar Aray, Alberto, tu papá, ¿no? Que proyectaron también su actividad cultural con la revista, con esa revista que proyectaron ellos, ¿no? Recado Cultural. Recado Cultural, sí. Donde también era una ventana donde escribían los nuevos valores de la provincia, ¿no? Pero en realidad que no tengo mucho recuerdo de otros grupos allá en Puerto Viejo, ¿no? Sí, indudablemente. Hubieron otros grupos en el que tú también participaste, como el Café Literario 79. Claro, el Café Literario 79, que también era orientado y dirigido por Horacio Drobo Peña Herrera, ¿no? Pero fue organizado por Horacio, por Alberto, por Galo Barcia, por ti, por algunos intelectuales también de esos tiempos. Intelectuales que prácticamente no continuaron, algunos de ellos, como Galo Barcia, no continuó también con su producción poética, con
Guillermo Celi, que también tuvo una hermosa poesía y que aún la continúa esporádicamente por allí en su realización. ¿Ya? Bueno, pero son los espacios de esos tiempos en donde realmente es una década, es un tiempo muy hermoso, muy alegre, con profundos desarrollo cultural de esos tiempos. Nelson, ¿cuento o novela? ¿Cómo puedes calificar o calificas ahora con la madurez de tus años, con la madurez de tu pensamiento, a ese primer trabajo tuyo con el que te iniciaste? Con esa obra pequeña y corta en extensión que fue Yadira. ¿Cuento o novela? Yo la considero una novela corta, ¿no? Nouvelle vague, que decían los franceses, ¿no? Algo así. Entonces, una novela corta, y así la estimaron algunos comentaristas también, ¿no? De la época, ¿no? Es posible que no cumplía lo mínimo, el estamento mínimo de la novela en cuanto a su extensión, pero que en realidad se la podía considerar también como una novela. No sé, pues, qué otra, si otros críticos la pudieran haber ubicado en el género del cuento, ¿no? Para mí que fue una novela pequeña, ¿no? Fue una obra que despertó muchos comentarios y a Sí, veces hasta fuertes críticas, sí, correcto. porque sus personajes principales, Yadira y Raúl, confrontaron a una sociedad moralmente decadente. Sí, ¿Cuál fue la trama principal de esa novela, Yadira? yo diría que tiene un corte existencialista también, porque llegó un momento en que yo me vi muy influido por la corriente existencialista francesa, ¿no? Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, ¿no? Es importante, por ejemplo, algún comentario que salió en esa época, que me gustaría también revisarlo, en el diario El Universo, el 22 de septiembre de 1974. Dice ahí el comentario respecto a Yadira: novela que se deja leer, que se deja seguir, que es romántica y es psicológica, es idealista y es política revolucionaria. Una novela pluriforme en la narrativa, pero unitaria en el fin o desenlace de alcanzar una acariciada meta que la corta el tajo trágico de la muerte. Personajes bien caracterizados en actuación, lenguaje, interlocución, propia del pensar y sentir del alma juvenil. Hay concatenación de motivos en el desarrollo a través de las 15 formas, capítulos que la crean a esta novela, acaso algo más que bien intencionada. Entonces, eso es importante porque, te digo, son apreciaciones que se dieron de críticos, ¿no? De críticos literarios. Obviamente que también hubieran cuestionamientos, pero eso es propio de la concepción que se tiene de cada persona, ¿no? Dice un pequeño comentario del doctor Ignacio Carballo Castillo, que escribía en el diario El Universo. Aún recuerdo la prosa de ímpetu juvenil, cruzada por ráfagas muy bien pulsadas de lirismo y magia de su Yadira. Lo animo con el mejor aprecio a seguir en este camino que en creación y ensayo se muestra personal y categórico para satisfacción de quienes ansiamos mejores días para la cultura nacional. Entonces, yo creo que la crítica fue en ese sentido también bastante generosa con esta novela, ¿no? Pero ¿cuál fue la trama principal de la obra? ¿Nos podrías Sí, narrar un poco de la misma? correcto. Ya. Siguiendo con el comentario del diario El Universo, la trama se refiere a dos muchachos que son estudiantes menores de 20 años. Yadira y Raúl, en casual encuentro callejero, hacen amistad súbita.
Los dos tienen origen de hogar brumoso y modesto, pero estudian, sueñan, aspiran en el seno de una pequeña ciudad del tercer mundo y creen que es bueno soñar, amar, sufrir y existir. Pero Raúl cree que hay que dar un vuelco al tradicionalismo, rectificar el absurdo flotante en el medio vivencial, porque es inexplicable que la gente se muera en medio de la abundancia de recursos naturales, que es menester repartir equitativamente entre los muchos lo que está absorbido por los pocos. Pero Yadir, el otro personaje, es conformista, cree que cada quien debe realizar su vida a propio esfuerzo, vivir y dejar vivir. La amistad entre la pareja es estrecha al natural impulso de la frecuencia de verse y de tratarse, de intercomunicarse, aspiraciones, ambiciones, proyectos, triunfo de vivir estudiantil. Yadir tiene posición de mérito como estudiante y persigue obtener una beca en Francia, que al fin lo obtiene y se impone un alejamiento obligatorio de los dos, que se suple con la frecuencia epistolar hasta que Raúl también obtiene beca a Francia y allá se ven, se unen en más estrecha amistad y será al final unción de amor. Aquí viene algo interesante lo que usted decía respecto al existencialismo. En París abrazan el existencialismo, toman contacto con Sartre, a quien admiran y respetan, y siguen sumisos su ideal, y del mismo modo con Simone de Beauvoir, la cónyuge libre de Sartre. Yadir y Raúl proyectan establecerse en Francia y el efecto Raúl ha menester algunos documentos indispensables que debe obtener y recoger personalmente y vuelve hacia la ciudad de origen. Al volver a Francia, Raúl encuentra en trance de muerte a Yadira, víctima de un suicidio violento de ímpetu primo, arrojándose a las ruedas de un automotor. Raúl alcanza a llegar en tales momentos y ante la cruel realidad del caso, enloquece. Esta es más o menos la trama de la obra, ¿no? Vista por críticos, ¿no? Horacio Drobo Peñarrera en la historia de la literatura manabita. Literatura manabita. Sí. En su segundo tomo nos dice que Yadir y Raúl representan los sueños, las frustraciones, la angustia y lo absurdo de la juventud de nuestros tiempos como consecuencia de la descomposición del hombre universal. Y al final de su estudio, Horacio remarca en algo, que la obra solemniza el sentimiento humano y se hace una pregunta, y creo que la pregunta aún sigue siendo válida. ¿Es lícito una moral represora para ocultar su vergonzosa inmoralidad? ¿Qué es lo que tú reflejas así en tu novela? Perdón, rápido, repíteme que no te escuché bien. Te decía de que Horacio, sí, sí. Al finalizar ya su estudio, ya en su última parte, en su última página, yo tengo aquí el libro, sí. Dice que finalmente la obra solemniza el sentimiento humano. Y termina con una interrogante. Y esa interrogante yo la veo todavía actual, la veo ahora, la siento ahora y válida entonces esa interrogante que se plantea Horacio con respecto a tu obra y que dice, ¿es lícito una moral represora para ocultar su vergonzante inmoralidad? Bueno, el interrogante tiene vigencia, se verá vigente por muchos años, ¿no? Porque obviamente todavía seguimos con esa situación represora, ¿no? Esa situación represora que hasta cierto punto raya ya en la inmoralidad, ¿no? Me parece que sí es una frase lapidaria de Horacio en ese sentido, ¿no? Nelson, tú antes mencionabas a tres grandes novelistas manabitas, a los que le tenemos que sumar algunos más. Sí, correcto. Principalmente a esos tres primeros que empezaron con Zen en el puerto de Don Castillo, Vélez, en el que fija una realidad del agua en Manta. Esa misma realidad del agua que la sintoniza Horacio Hidrobo Velázquez con Un hombre y un río, y una novela de muchísimo valor y de mucho sentimiento, una de las mejores novelas manabitas, la de Castro. Horacio. La de Castro.
La Osvaldo mula Castro ciega. Santiago, La Osvaldo mula Castro ciega. Santiago, La mula ciega, sí. Pero luego también vino otra novela que es la de Zambrano, Patricio Zambrano, La Gallada, que tiene un buen contenido, una buena trama, un alto valor novelístico. Y finalmente la obra Los designios de Luis Félix López con premios internacionales. ¿Por qué no se desarrolló como en antes veíamos? Y como bien lo dijo Benjamín Carrión en su exilio allá en Jaramillo, Manabí es tierra para novelas. Los que faltan son novelistas. ¿Por qué no se desarrolló con más fuerza este género? Cuando Manabí tiene todas las condicionantes, tiene todos los requisitos para que aquí hayan nacido grandes novelistas. Bueno, esa es la gran interrogante que siempre se ha manejado, y yo también estoy de acuerdo contigo en ese sentido, ¿no? O sea, en verdad que el único que publicó otras novelas fue Otón Castillo, ¿no? Sacó pues luego la novela aparte de la novela esta de Ser en el puerto, sacó otra titulada Y la trompeta del gringo lloraba, ¿no? Sí. Otón Castillo. Entonces, es la interrogante que siempre nos hemos preguntado, ¿por qué no se siguió con esta producción novelística, ¿no? En realidad también Horacio Drobo Velázquez pues, publicó su novela Hombre en un río y una obra poética muy hermosa, Recado de agua clara, ¿no? Sí. Yo realmente no podría justificar aquella cosa porque soy parte de ese marasmo intelectual que se dio a raíz de la publicación de una sola novela, ¿no? Habría que averiguar qué factores coincidieron en que no se siga con esta proyección de la novela manabita, ¿no? Hasta cierto punto, como que posiblemente influenciaron algunas causas endógenas y exógenas de cada uno de los escritores, ¿no? Yo lo que pienso es que en mi caso lo que se dio fue a la final que tuve que proyectarme en otras actividades, ¿no? O sea, considero que un escritor a tiempo completo no debe dedicarse sino exclusivamente a lo que escribe, ¿no? Pero realmente que eso de que tener que buscar otras fuentes de trabajo, porque también hay que considerar que muchas veces se escriben obras importantes que no tienen la suficiente difusión como para justificar que se siga escribiendo, ¿no? Entonces me parece que eso podría ser una de las causas, ¿no? A la final también podría haber influenciado la falta de apoyo de instituciones culturales dentro de la provincia, ¿no? Por ejemplo, la obra de Horacio Drobo Velázquez, la primera edición de Un hombre en el río, fue publicada en la matriz de la Casa de la Cultura, acá en Quito, ¿no? Y creo que los otros autores, incluyéndome modestamente, publicamos nuestras obras con nuestro propio recurso, ¿no? Nuestro propio recurso, y posiblemente también ese podría ser una de las causas por las cuales no se siguió en esta proyección de otras novelas por parte de quienes ya habíamos escrito alguna de ellas, ¿no? Yo creo que fue una de las causas principales para que Editorial Gregorio haya quebrado, no haya tenido la continuidad, por cuanto casi todos los intelectuales de escasos recursos llegaban a Editorial Gregorio a pedirle a Ángel Or, especialmente a Ángel Or, que era el más accesible, creo. Sí, y el de más rápido convencimiento para que le publicaran sus pequeñas obras y que después pagaban y nunca pagaban. O se quedaban a medio camino porque no lograban reunir el dinero suficiente para ese pago. Hay otros hombres importantes, dos hombres importantes de Ruiz García Macías que me vienen. Sí, él sacó una novela, Dos hombres importantes, también creo que se llamaba, ¿no? Claro, una novela muy interesante. Sí. Yo sí la conocí también esa novela. Y otra novela corta también de Horacio Drobo Velázquez, La mujer que nació así. Ciudad. ¿Cuál? La mujer que nació así.
Está por ahí medio perdida. Ya, porque de Horacio Drobo Velázquez. Claro, y que narra un Ya. poco también de su vida personal. Pero Sí, asimismo, existieron otras novelas pequeñas, cortas, pero que no llegaron a tener la trascendencia de todas estas novelas, que no dieron paso también a que se formaran nuevos novelistas y con otras dimensiones también. Pero pasemos a otro trabajo tuyo. Yo recuerdo allá cuando estuve estudiando Derecho, allá por el año 80-81, en primer año, ¿ya? Lo primero que nos mandaron fue a leer un trabajo, un libro, que dicen Los delitos sexuales. En su primera edición lo tengo publicada por Imprenta Ramírez en 1979. ¿Qué te motivó a hacer este trabajo? ¿Cuáles fueron las circunstancias, las causas que te llevaron a hacer este trabajo, en donde también fuiste objeto de muchas críticas, porque también rompías los con esquemas. ciertos esquemas y tabúes, ¿ya?, Sí, claro. de esos tiempos? Bueno, te comento que la obra Los delitos sexuales es mi tesis doctoral. Es mi tesis doctoral y entonces, pues, como en esa época en la Universidad Central, pues, en la Facultad de Jurisprudencia te daban la posibilidad de presentar una tesis escrita y te pedían que, pues, obviamente, lo primero que tenías que hacer era presentar el título de tu tesis para que luego sea aprobada por los maestros, ¿no? Principalmente los maestros del área donde uno iba a ubicarse. Entonces, yo tomé ese título, ¿no? Los delitos sexuales. Posiblemente porque en esa época hasta ahora se daban tantos casos, ¿no?, de personas que incurrían en estos delitos. Y yo creo que yo no me fui tanto por el lado de la parte jurídica de la temática, sino que me proyecté por el lado psicológico, de estos delitos, ¿no? Observa, por ejemplo, que el capítulo primero se refiere a la vida instintiva, la vida del instinto, y su importancia en el determinismo de la conducta humana. La importancia que tiene el delito frente a los instintos, ¿no? Papel del instinto sexual en el comportamiento. El instinto frente a la historia, ese es el primer capítulo. El segundo capítulo es más extenso y se refiere al desarrollo del instinto sexual y sus anormalidades a la luz de la doctrina psicoanalítica y dinámica. Características biológicas, psicológicas y sociales de los defectos de maduración sexual. Formación de los instintos, eros y tánatos. Teoría del instinto. Aquí me refería mucho a la trascendente obra de Sigmund Freud, que me tocó estudiarlo bastante. El complejo de Edipo y el complejo de Electra. Temor a la castración, la libido, complejo oral y anal, etapa fálica, periodo de latencia, la pubertad, el narcisismo primario y secundario. Teorías de Freud respecto a los instintos, ¿no? Entonces, esos temas también se proyectaban desde el punto de vista psicológico para dar una explicación, a los delitos sexuales. El capítulo tercero se refirió a una reseña histórica de las conductas humanas. Entonces, yo creo que sí tuvo un contenido de bastante profundidad con el aspecto psicológico de los delitos sexuales. Y lo que me motivó también a publicar esta obra fue que, para satisfacción mía, tuvo una excelente acogida por mis maestros, que en ese entonces pues les tocó revisar y calificar mi tesis, que tuvo una aceptación y una calificación sobresaliente. Entre esos maestros, pues, estuvo el doctor Efraín Torres Chávez, que fue mi profesor, y que se proyectó bastante en la
publicación de obras de carácter penal. Entonces yo sabía que la publicación de esta obra me iba a traer también cuestionamiento, pero felizmente la crítica no fue tampoco negativa en el sentido de desmerecer la publicación, ¿no? Alejándonos un poco de tus trabajos, que tienes muchos más, tanto en el campo literario, en la novela, en el cuento, como también en otros tipos de ensayos de carácter jurídico. ¿Cómo ves, cómo puedes tú hacer una relación entre ese desarrollo cultural de la década del 60 a este trabajo cultural, este desarrollo cultural en este nuevo milenio, en estas 2 décadas de este nuevo milenio? Considerando de que podríamos hablar de una década del 47, del 40 hasta el 60, del 60 al 80, del 80 al 2000, del 2000 al 2020, con diferentes facetas, ¿no? Con diferentes espacios. Pero ¿cómo tú chequeas de tu propia óptica a ese Puerto Viejo con su cultura, con su desarrollo, con su espacio cultural de la década del 60, a este Puerto Viejo que quiere despegar? Yo creo que, sin ofender, a mí me parece que la época anterior fue mejor, porque, como te refiero, pues yo a partir del año 1980 prácticamente cambié mi residencia por motivos de trabajo a Quito, ¿no? Y un tanto como que me descuidé de seguir la corriente, lo que nos ha pasado contigo, seguir la corriente de la producción cultural y literaria de Puerto Viejo y de Manabí, ¿no? Entonces tendría recelo porque no quisiera hacer pues omisiones, ¿no? De escritores de la última década, ¿no? En Puerto Viejo y en Manabí. En realidad que me parece que hasta donde yo conocí, por el trabajo que hicimos junto con otros compañeros, amigos, la proyección contemporánea no podría darte un criterio muy centrado sobre esa situación, porque creo que me descuidé, ¿no? De seguir con el hilo de los intelectuales de la última década, ¿no? Conozco muy poco de quienes han escrito allá en estos últimos años, ¿no? Entonces tampoco no quisiera hacer secciones, ¿no? Me parece que la época anterior fue más proficua en publicaciones y en actividades culturales. Lo poco que conozco es que ahora pues no se publican muchas obras a nivel de las instituciones culturales de la provincia, ¿no? Entiendo que algunos compañeros escritores lo hacen con su propio esfuerzo y no sé si tengan el éxito económico que justifique esas publicaciones. A mí me parece que como que falta mucho apoyo y eso es fundamental para que haya proyección cultural de una provincia, de un país. Falta el aporte de las instituciones culturales de Manabí, ¿no? Obviamente que también se justifican a veces diciendo de que las partidas económicas de sus instituciones son insuficientes, ¿no? Pero yo creo que con un poco de buena voluntad se podría seguir apoyando a quienes escriben, ¿no? Por ahí veo algo así como una institución cultural que realiza algunas publicaciones, Mar y Tierra creo que se llama, ¿no? Pero después no conozco mucho en realidad, ¿no? Como te digo, no quisiera hacer secciones, omisiones. Y lo que creo es que también quienes se dedican ahora a estas publicaciones de Manabí son personas particulares, ya no hay pues tantos mecenas como tuvimos en la época nuestra, ¿no? También hay que reconocer que otro personaje que colaboraba mucho, al menos conmigo, fue Dante Ramírez, ¿no? Entonces,
ahora me parece que en los últimos tiempos ha faltado ese apoyo de parte de las instituciones oficiales, culturales de Manabí, ¿no? Creo que hay esfuerzos privados muy importantes, pero eso no compensa todo el desarrollo y las aspiraciones de muchos jóvenes que en realidad quisieran publicar, quisieran que su obra se conozca, pero lamentablemente cada día las situaciones económicas para publicar son más limitadas. De las editoriales que yo conozco y que recuerdo, en el tiempo y en la historia, la encontramos una que es la editorial, el periódico del diario La Provincia, que dio mucho apoyo, allá por la década del 20. En la década del 70 lo hizo Editorial Gregorio Juan y Jorge Lores Giler, y casi al mismo tiempo y hasta los tiempos actuales, la otra editorial que tú mencionas, la de Dante Ramírez, editorial de Imprenta Ramírez. Han sido siempre los aportes privados los que han dado sostenimiento, los que han dado apoyo a la gestión cultural. Porque en Puerto Viejo y Manabí, lamentablemente, como tú lo señalas y lo ratificamos así, el desarrollo, la gestión, el trabajo cultural es espontáneo de parte de sus gestores, de parte de sus intelectuales. No recibe desde hace algunas décadas ningún apoyo institucional. Las instituciones que tienen que ver con la cultura, con el desarrollo cultural, están solamente para satisfacer prebendas en grupos de amigos, más no en enfrentar una problemática que es necesaria y es importante. Sin desarrollo cultural, no hay desarrollo material, no hay desarrollo económico. Sí, señor, así es. Hemos llegado al final de esto. Mira, una cosita importante que quería reseñarla antes de terminar el programa. Siempre yo guardo gratitud cuando llamó a esta Macías Morales, ¿no?, la directora del diario de La Provincia, que a nosotros nos acogió sin ningún cuestionamiento, sin ninguna traba, ¿no? Ahí nosotros tuvimos muchos años una página cultural que se llamaba Instantáneas Culturales, ¿no? Esa ilustre dama ya desaparecida sí que colaboró realmente con estos movimientos juveniles. Y la otra situación que quería comentarte es que todas mis obras sacadas con mi propio peculio yo las he publicado en Manabí. La primera edición por ejemplo, la primera edición de Los Delitos Sexuales la publiqué en Editorial Gregorio y las 3 últimas ediciones en Gráficas Ramírez. Entonces yo sí, hasta en eso he sido un poquito chauvinista de que no he publicado en otras editoriales que no hayan sido las de Puerto Viejo, con las que obviamente guardo una inmensa gratitud. Y totalmente, yo también guardo gratitud, especialmente con Dante Ramírez, quien siempre me brindó apoyo. Y vale recalcar lo que tú mencionabas, Diario de La Provincia, allí en ese periódico gratuitamente también nació. Aportando a la cultura, nació la página Recaudo Cultural de la Semana, que entonces era dirigida única y exclusivamente por Alejandro Ceballos Viteri, y que luego se transformó en revista. Recaudo Cultural, sí. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado de esta mañana, Nelson Veralor, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Un honor, apreciado Ramiro. Muchas gracias por la invitación.